Ahí sí, que ahora sí. ¿Cómo estás, Loreto? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, súper. Voy a buscar mi... Tenía, tenía problemas de para enviarte la invitación a conectarte. Sí, pero parece que yo tenía problemas porque no me aparecían y después me di Ah, cuenta ya, que no tenía la conexión, así que aquí estamos. ya, dale. Genial. Mira, vamos a comenzar como en un minutito, 2 minutitos, por mientras yo voy Ah, a empezar a compartir el en vivo con más personas para que lo puedan ver. ¿Ya? Y por mientras voy a poner música de fondo para que no se aburran los que no están empezando a ver, ya, así que aguántenme un minuto para empezar a compartir, ¿cierto? El en vivo y así nos ven más personas también, ¿ya? súper, súper, Solo un súper. minutito, Ok. así que ya vamos. Ya, estamos, listo, ya, ahora sí que sí, comenzamos. Me escucho bien, ¿cierto? Sí, súper. Sí, ya, genial, porque me veo como en cámara lenta, así que lo más probable es que sea mi internet, pero al parecer estamos súper. Ya, comenzamos una vez más. El Isaac se nos bajó. Isaac Emerson, que iba, parece que ahí está, a ver si me mandó una solicitud. Ah, sí me mandó una solicitud, yo pelándolo. Ahí viene, yo pelando al Isaac, a ver si se une a nuestro en vivo. Ya, mientras se conecta Isaac, no sé si se va a conectar, mientras se conecta, vamos, Loreto, bueno, tú eres de ex constituyente del distrito 15, Así ¿ya? es. Te voy a dejar para que tú te puedas presentar a quienes nos están ya, ¿cierto?, escuchando, observando. Eh, Te voy a dejar el momento ahí para que te presentes, qué estás haciendo ahora, y también quiero que me cuentes cómo fue el proceso que viviste en la constituyente, que la verdad, eh, con Francisco Camaño estuvimos conversando harto tiempo, bueno, la semana pasada estuvimos conversando con él y él nos contaba que hubo varios problemas que hizo un poquito la derecha y unos tropiezos medio raros, incluso que estuvieron como un día completo tratando
de unas normas que ellos querían, para que igual nos expliques más o menos cómo es el proceso. Ahí se conectó Elisa, yo pensé que me había abandonado hoy día. No, estoy loca, estoy en modo supervivencia móvil. Ah, ya, muy bien. Ya, Sí. Isaac, estaba presentando a Loreto y le Hola estaba dejando el Loreto. espacio para que Hola. se pueda presentar y nos cuente en qué está y cómo fue todo ese proceso que vivió igual en la convención. Así es. Bueno, saludarlas a todas, todos. Un abrazo acá desde Olivar, sexta región de O'Higgins. Bueno, mi nombre es Loreto Vallejos Dávila, soy ex constituyente, cuesta decirlo, ex constituyente, elegida del Distrito 15, independiente, profe de historia, mamá de 3 niños, 2 niñas y un niño. Eh, y fui electa por la lista del pueblo y luego de varios tropiezos y dificultades que tuvimos, terminamos agrupándonos en el colectivo Pueblo Constituyente, con el cual seguimos trabajando hasta el día de hoy para dar a conocer la Constitución y todo lo que hicimos. La verdad es que la pregunta que haces es muy gigante, creo, es muy difícil contestarla así en corta, pero fue una montaña rusa de emociones, de aprendizajes, un tiempo muy intenso, de enorme trabajo, de mucha renuncia también, de cosas que uno acostumbraba a hacer, y, y de mucha renuncia también familiar, de la vida personal, pero también de mucha amistad inesperada y genuina entre muchas personas que terminamos uniéndonos para hacer frente a tanta cosa que teníamos que vivir. Así que muy contenta de haber participado, orgullosa. Eh, Todavía como que uno mira para atrás y claro, cuesta comprender tan rápido cómo pasaron las cosas, pero es poco tiempo, pero pareciera que hubiesen sido, no sé, 20 años, porque en una semana pasaban meses de cosas. Así que un periodo muy intenso, creo que fue un periodo histórico y me siento muy, con humildad lo digo, pero muy orgullosa de haber participado y haber puesto todo de nuestra parte para tener esta hermosa constitución que creo que de verdad es un hermoso resultado, un buen resultado para entregarle a la gente, al país. Bien, excelente. Es un gran proceso y bueno, y como te contaba, Francisco Camayo nos contaba la otra vez que hubieron igual hartas cosas que surgieron en este proceso de la constituyente, donde, no sé cómo los podríamos decir, Isaac, hubieron tropiezos por parte de algunos que estaban ahí, como la derecha, que se pusieron a tirar normas, incluso nos contaba Francisco, que estuvieron casi un día completo. ¿Cómo era, Isaac? Claro, pues dentro de las maravillas de aportes que hicieron, entiendo que una convencional mandó, no sé si 100 o 150 indicaciones a una votación y era prácticamente un copy-paste de lo que ya estaba en la constitución vigente, entonces era Sí, boicotear, alargar, demorar, retrasar, como quiera llamarse. sí, sí, la verdad es que eso fue una continua forma de trabajar y que yo, o sea, mirándolo para atrás, era obvio que lo iban a hacer, obvio si eso es lo que ellos querían defender. Y claro, el tema era que lo proponían una y otra vez en distintos artículos, el mismo artículo, por ejemplo. A mí me tocó trabajar en la comisión de principios y ahí teníamos, por ejemplo, el tema de la familia y emblemas, por ejemplo, que fueron temas muy bullados, que le dieron harto en las redes y en la televisión. Y ahí entonces proponían una y otra vez la misma redacción en distintas indicaciones. Entonces teníamos que votar muchas veces y rechazar muchas veces lo mismo. Entonces, claro, era bien frustrante y lo hacíamos primero en la comisión y después ellos lo volvían a levantar en el pleno. Entonces fue la misma votación, la misma, no sé, me acuerdo que el primer informe tuvimos 720 indicaciones, de las cuales 450, 500 eran solo de ellos. Entonces y eran indicaciones que hablaban sobre terrorismo, sobre la familia, el núcleo,
el núcleo de la sociedad, la bandera, la única, una bandera, un himno, qué sé yo. Entonces, era muy difícil. Y en derechos Loreto, fundamentales pasó mucho también. Loreto, quiero hacerte una pregunta porque recién estábamos conversando por otra vía, por otra red social. Bueno, ya se sabe y está demostrado que desde un inicio los convencionales de derecha y los que van por el rechazo desde el inicio se encargaron, digamos así, de desinformar, levantar fake news y torpedear la Constitución. No es algo que yo me esté inventando, es producto del trabajo de la gente que hizo de plataforma telar, ¿ya? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Se instaló y mucha gente que incluso apoya el apruebo eh, se tragó este sapo, digámoslo así, de que la convención fue intransigente y partisana, cosa que sabemos, al menos los que estuvimos bien de cerca o intentamos estar bien de cerca, que en realidad eso no fue así. Los mismos números de las votaciones indican que hubieron mayorías por sobre los 2 tercios en algunas normas. Entonces, ¿qué le dirías tú a quienes están escuchándonos? ¿Qué le dirías tú respecto de la experiencia que tú viviste personalmente respecto del diálogo al interior de la convención? Porque nos pintaron que era como casi una guerrilla de trinchera y uno en un lado, el otro en el otro, y como que nunca se miraron ni a la cara. Entonces, Sí. tengo yo la impresión que efectivamente hubieron desavenencias, pero lo normal fue cruzar pasillos, digámoslo así, una comisión con otra e ir conversando entre todos. Sí. A ver, primero decir que ningún colectivo tenía una mayoría como para jactarse de muñequear y hacer el juego solo. Y Ujú. que dentro de la izquierda, que tanto le gusta hablar de la extrema izquierda, bueno, nosotros de la lista del pueblo éramos como los locos de patio ahí, con nuestras ideas, nos tildaron muchas veces como un grupo homogéneo primero y un grupo extremista. Los Cosa que no, vociferantes. claro, y cosa que no era así, cosa que sí, habían algunos compañeros que eran un poco más efusivos en sus opiniones, etcétera, pero somos y fuimos un grupo de independientes, por lo tanto nuestra diversidad era amplísima. Y no solamente desde la ex lista del pueblo constituyente, nuestro colectivo que hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos, desde movimientos sociales, desde los escaños también, mucha diversidad de distintas opiniones. Entonces, se parte de la base como que nosotros nos sentamos y era como muy fácil ponerse de acuerdo ya desde este lugar, cosa que no fue así. Y para qué hablar ya acercarnos a los partidos. Con todo lo que implicaba también entender que muchos de estos partidos se transformaron después en gobierno. Entonces, eh, los diálogos entre nosotros tampoco fueron, no estaban armados, no estaban listos. Había que hacer esa conversación, había que crear la confianza, había que buscar la manera de trabajar. ¿Cómo tú te pones de acuerdo? Primero el colectivo, después manda un emisario, nos juntamos todos, lo hacemos por comisiones. No era fácil. Y además como teníamos muy poco tiempo, también pasaban muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, lo que surgió es que hubo distintos liderazgos en las comisiones de los distintos espacios políticos. Entonces, de esa manera yo lo viví. En mi comisión en particular, nosotros tomamos cierto liderazgo para poder enfrentar un montón de temas que nos parecían relevantes, por ejemplo. Y desde el otro sector, por ejemplo, el sistema político, estaba mi compañera Francisca Arauna, y estaba frente a un grupo de la mayoría varones, muy abogados, con muchos títulos, etcétera, y muchos dueños de la verdad también. Entonces, cada espacio tuvo su dificultad, incluso desde los grupos más de izquierda, como se dicen, y de ahí, imagínate ya, ponernos de acuerdo en ese sentido y luego buscar a ver si la derecha estaba de acuerdo en algo, era un constante diálogo. Ahora, hay que decir muy fuertemente, yo hablo por mí, busqué siempre preguntar qué cosas estábamos dispuestos a conversar. Y lo pregunté genuinamente al principio, sobre todo. Pero para ponerte un botón, un ejemplo, yo en mi comisión tenía a Martina Raúl y a Cretón, personajes que su forma de trabajar, su forma de dialogar era muy complicada. Entonces, efectivamente, cuando había que conversar en las sesiones, tú ya te dabas cuenta que era imposible encontrar un acuerdo. Entonces, ¿cómo tú después de esas conversaciones públicas
creías que ibas a encontrar un punto en común. Lo que intentamos, ojo, lo intentamos, y fíjate que para terminar y darle la palabra a ustedes, la norma de Estado laico no fue la del sector de izquierda, esa norma fue aprobada desde el mundo evangélico, y fue una norma popular, una iniciativa popular de norma que aprobamos en la comisión y que defendimos después en el pleno, y la norma que está hoy día es la norma del mundo evangélico, con un pequeño ajuste en alguna redacción, pero así quedó, se eliminó una parte que nosotras queríamos poner y se eliminó y quedó así como está. Por lo tanto, y ese fue yo me acuerdo que les dije, bueno, si hay que entregar y ceder algo, bueno, hagamos este gesto, ya, hagamos este gesto, que quede esa norma redactada, no nos pareció mal, ahora que la leo me parece que es correcta, no le hace daño a nadie, y está bien haberlo hecho así. Pero en temas, no sé, por ejemplo, sobre plurinacionalidad, o sea, había una puerta cerrada, cuando hablábamos de derechos de la naturaleza, una puerta cerrada, ahí es imposible dialogar. Entonces yo lo viví así, intentándolo, eh, hasta que se pudo, hasta que las convicciones no flaquearan, porque yo no iba a transar cosas que eran para nosotros, que fuimos electos para ese mandato, ¿cachai? Entonces ahí ya había que cortar y hasta ese era nuestro límite. Entonces lo demás quedó fuera. Y efectivamente el sector de la derecha no pudo incidir en los grandes temas porque pensábamos muy distinto, y esa es la verdad. Qué Nos importante lo posicionábamos que muy tú dices. distintos. Es importante lo que tú dices, porque yo, así a vuelo de pájaro, yo recuerdo a una convencional de derecha, y es más, me recuerdo que estaba acompañada de un independiente de no neutrales, que se decía de sí mismo que era conservador, porque en medio digamos, del vértigo de todas estas fake news, a todos nos interesaba saber qué parte del texto que se estaba conversando se iba a rechazar o que les parecía que les molestaba, qué sé yo. Bueno, y en una entrevista en un canal de televisión, alguien soltó la lengua y es básicamente plurinacionalidad, aborto, que yo creo que eso les debe doler muchísimo, Mucho. y me parece que era el sistema de... No, ni siquiera, creo que ni siquiera se está conversando el sistema de justicia, pero era otro grupo de temas que estaban relacionados con los derechos humanos, me parece. Que estaba en plena conversación el tema de la no repetición, de las garantías de no repetición, que sea de total respeto a los derechos humanos y reparación. Sí, ese era el conjunto de esa temática, también les molestaba. Entonces, si uno los escucha decir, es que nos dejaron fuera, bueno, pero ¿en qué temas iban a ingresar? O sea, no sé, pretendían de que la convención aflojara, por ejemplo, en temas de derechos de reproducción de las mujeres, que no hubiera aborto, como que buscaban eso en el fondo, o la Sí. plurinacionalidad o sea, era extraño, ¿no? Porque ellos decían que no se conversó, pero es que hay un punto en donde ahí no hay inflexión, y me Sí, parece que lo que tú estás diciendo apunta precisamente más bien a declarar esta intención, y yo te lo agradezco, porque no todo el mundo lo ha hecho, desafortunadamente los medios tampoco hacen hincapié en ello, pero tú lo has dicho súper bien, o sea, el intento, la voluntad de querer cruzar puentes, que es yo algo de que verdad se creo que hizo y no se le dio el valor. sí, yo creo que, bueno, y a mí me tildaron también muchas veces de ingenua por intentarlo, pero la verdad es que yo creo que no era posible en todos los temas intentar cruzar al otro lado, pero habían temas que eran mínimos, ¿cachai? Por ejemplo, hay un capítulo específico eh, de anticorrupción y como del Estado, ¿cachai? Y eran normas así como de transparencia, ¿cachai? ¿Cómo va a ir en contra de eso? Y la derecha como más dialogante, muchos aprobaban, otros amarillaban, pero los personajes de siempre rechazaban todo, o sea, no pasó, nada les pareció nunca bien. Se llama Buen Gobierno y Función Pública, terminó creando. Es un capítulo muy específico, muy bien redactado. Y yo me recuerdo haber hablado muchas veces con Cristian Monkeberg, que con él era el que más hablaba. Y le decía, pues Cristian, mira, por ejemplo,
¿vaya a rechazar esto? ¿De verdad? No, si lo estamos mirando. Y dije, por favor, o sea, de verdad, o sea, no pueden estar en contra de esto, ¿cachai? Em, y entendemos que pueden estar en contra de los derechos sexuales, no sé, en contra de la que la naturaleza tuviera derechos, por ejemplo. Fue un temazo, o sea, de verdad nos trataron de que esto era una locura, ¿cachai? ¿Cómo la naturaleza iba a tener derechos? ¿Cómo un árbol, un bosque iba a tener derechos? Y ahí tuvimos que estar ahí dando 1000 argumentos de manera brillante mis compañeros y compañeras de la Comisión de Naturaleza, los asesores, un enorme apoyo, y terminaron también creándose nuevos paradigmas para entender cómo defendemos la naturaleza, porque evidentemente no podemos mantener esta misma manera de trabajar, de vivir a través de la sobreexplotación, etcétera. Pero aún así muchos de los compañeros de derecha terminaban rechazando artículos que eran como de verdad básicos para cualquier democracia. Entonces, yo creo que eso es un error y es un análisis que tienen que hacer ellos también desde la derecha. Creo que eso es súper importante. Exacto. Qué bueno que quede Oye, registro. Chicas, yo voy a estar en modo móvil, así que no se preocupen por mí, yo la estoy escuchando, pero necesito movilizarme en este momento por al menos 5 minutos. Muévase, ya, ok. Sí. Ok, está. Por mientras voy a leer algunos comentarios que han ido surgiendo acá de Carlito99. Dice, ¿cómo no iban a quedar fuera? Elisa debería apagar el micrófono. Sorry. Hoy está acá, apaga el Micrófono micrófono. súper abierto. Ya, Sí. ¿cómo no iban a quedar fuera si presentaban en las comisiones incorrectas normas de la CC actual y cosas que no corresponden a la Constitución? Ahí dice Carlitos99. Sí. Por Claro, acá eso hay otro pasó harto también, que como que presentaban normas que tenían que ver, que estaban discutiéndose en otra comisión, y que no Siempre tenían nada que hicieron. ver con lo que en el lugar donde las presentaban, digámoslo así. Sí. Exacto. Ahí también Carlitos dice, Monkenberg se las dio de abierto al diálogo, compartió en programa independiente y a la hora de votar, full alineado con su sector. Sí. Sí. Mira, yo igual estas cosas me gusta que se hablen y que se hablen porque en estos medios de comunicación más alternativos, porque como muy bien decís, Isaac, no, la tele o donde siempre estamos mirando, ¿cierto? Ahí los canales no van a salir diciendo estas cosas. Y estas noticias falsas, incluso ayer creo que fue, o ayer estaba viendo a Bárbara Rebolledo que salió con Juan Vallejo, que yo lo veo harto ahí a Juan Vallejo porque invita ahí a sus personajes y entre eso invitó últimamente a personajes seguramente también para hacer hablar esto de la derecha. Y salió Bárbara Rebolledo diciendo, y yo me quedé mirando el programa justamente para ver qué decía. Po. Y entre todo eso que decía una barbaridad de cosas. Entre esas decía que no estaba en la Constitución la legítima defensa. Ya que yo te lo voy a preguntar ahora, yo sé la respuesta porque no está en la Constitución, porque al final no corresponde a la Constitución, sino corresponde a la parte más penal, al Código Penal. Entonces, por otra parte, ella hablaba de que habían sacado a la policía, la habían sacado la que ya no era militarizada. Y yo me puse a investigar la Constitución actual y la policía nunca ha sido militarizada. Entonces, cosas así que hace y enciende a la gente que hoy en día se ve en un estado en que lamentablemente estamos en un estado en que la tele más encima la ha enfocado mucho más en la delincuencia y en todo lo que está pasando, entonces la gente al final se queda con eso que están diciendo que son mentiras, están engañando al final a las personas y no las están informando, las están engañando. Entonces, te quiero hacer una pregunta, ¿qué piensas de lo que estaba diciendo Bárbara Rebolledo, de ejemplo, de la legítima defensa y de la policía que ya no era militarizada? Bueno, sí, tú lo mencionabas, también lo estuve leyendo el otro día, es que efectivamente la legítima defensa está dentro de un rango legal y que no porque esta constitución no lo diga, y me parece que no es común que se aparezca porque no es un derecho. El derecho a la legítima defensa no existe consagrado como un derecho fundamental. Es una manera de demostrar que frente a un delito, porque
Efectivamente, matar, por ejemplo, a otra persona es un delito, pero si tú lo hiciste en legítima defensa, es una forma de bajar el nivel de la pena y poder entonces llegar a otra resolución finalmente. Pero no es un derecho consagrado, es una forma que tienen de atenuarse un delito, que podría ser matar a otra persona, y que se tiene que probar y un montón de cosas, y que debe cumplir un montón de elementos. Entonces, es absurdo que se comience a instalar que nosotros lo eliminamos primero o que debimos haberlo puesto en la Constitución. Por lo tanto, partir de la base que no es un derecho fundamental, sino que es una manera de instalar una forma de enjuiciar o no a una persona frente a un delito. Por lo tanto, es obviamente que está fuera de lugar. Pero yo entiendo, y aquí la reflexión que uno podría hacer es que esta constitución es una propuesta muy valiente para los tiempos que vivimos, porque las propuestas que hacen son de futuro en distintos ámbitos, no solamente en derechos fundamentales, sino que en la misma plurinacionalidad, en la misma relación con la naturaleza, en la misma, incluso en visiones de, no sé, derechos digitales, las personas neurodivergentes, hablamos de cosas efectivamente muy novedosas, derechos de las mujeres, etcétera, que es una apuesta para un Chile distinto. Y entonces esa mirada de futuro es arriesgada, es osada, es valiente. Pero no podíamos perder la posibilidad de instalar un Chile que nosotras creemos y muchos de nosotros estamos seguros, que mucha gente apoya, que anhelamos. Este Chile distinto lo anhelamos. Sabemos que no está ahora y que nos va a costar mucho tiempo. Pero ¿por qué no pensar en un Chile así? En un Chile con derechos de la naturaleza, con derechos garantizados por el Estado, con una plurinacionalidad que nos ayude a convivir en paz, a resolver nuestros conflictos de otra manera, a darle la posibilidad a la gente que si quiere cambiar, por ejemplo, esta constitución en el futuro completa, que tenga la posibilidad de tener una asamblea constituyente. O sea, instalar esos temas son una apuesta, creo yo, muy valiente, pero también que hace eco de un Chile que esperamos todos en el como país, como sociedad. Yo espero que la gente supere esta realidad que es muy complicada porque estamos llenos de inseguridad por todas partes. Nos llenan de malas noticias, de portonazos, de armas, de detenciones, un montón de cosas. Barrios inseguros, entonces te llenan de esa inseguridad y te dicen además que esta constitución le va a dar armas a los delincuentes, que van a poder los delincuentes ser presidentes. O sea, instalan además mentiras asociadas a las cosas más sensibles de la gente, que es una cobardía tremenda frente a esta propuesta que es honesta, que es osada, sí, pero que es real en el sentido de que transforma justamente lo que la gente nos ha pedido. Entonces, más que contestarle a la Bárbara, yo contesto con una reflexión de que efectivamente Chile puede ser distinto y ahora es el momento para poder hacer ese salto al futuro, tomando una decisión profunda de una mirada política distinta, donde la gente pueda participar más. No sé, podríamos hablar de muchas normas que le dan más poder a la gente. Entonces, creo que todo lo que pueda decir la derecha, claro, se basa en esto, en este temor de la gente. Gracias. Sorry, yo estoy como notero, yo estoy como notero reportero, te informo que están cayendo las primeras gotitas. Están las primeras gotitas cayendo en Santiago. Se viene la lluvia, sí. Oye, Loreto, ¿tú crees que quedaron cosas pendientes o mal pulidas en esta propuesta? Nosotros sentimos que quedaron cosas fuera, más que cosas que hayan quedado mal, que puede ser, y obviamente que hay que mirarlo con más detalle, pero hay muchas cosas que nosotros hubiésemos querido que quedaron fuera y que creemos que es posible instalar a través de iniciativas populares de ley, por ejemplo, y que vamos a tener esa posibilidad.
Y te doy un ejemplo para que más o menos te hagas la idea de qué es lo que queríamos instalar. Por ejemplo, nosotras luchamos varias veces porque los sueldos de los cargos públicos colegiados, por ejemplo, tuvieran un tope. Nosotras propusimos 10 sueldos mínimos para un tope para las personas de cargos públicos colegiados, por ejemplo. Y no fue posible avanzar en ese tema, nos costó harto. Llegó al pleno la norma y ahí fue rechazada. Pero sin embargo eso perfectamente podría transformarse en un proyecto de ley y levantarla como iniciativa popular de ley y que se vuelva a discutir en el Congreso. Así que son temas que, claro, que nos hubiesen querido que quedaran, pero nos faltó ahí a lo mejor un par de meses para convencerlos. Okay. Es súper importante lo que... Disculpa, estaba escuchando lo que decías. Sí, y me parece súper importante lo que... Lo conversábamos también ayer y lo hemos conversado en otras instancias también. Y hay una confusión al respecto porque como se instaló esta idea de rechazar o aprobar para reformar esta Constitución, la verdad es que está quedando como eso en el aire y sería, o sea, es súper bueno que lo aclaremos. O sea, la Constitución es un muy buen proyecto, es un muy buen texto, tiene que implementarse y las normas transitorias indican que tiene que tomarse 4 años a lo menos para poder implementarse y luego de implementado podríamos empezar a pensar, ¿cierto? Ya con otro sistema de otra conformación del poder político, podríamos empezar a pensar en hacerle correcciones. Pero una cosa es las leyes que se tienen que adecuar al texto y por lo tanto ahí hay debate político y nosotros podemos y debemos estar ahí presentes. Eso es una cosa. Y otra cosa bien distinta es que efectivamente queramos... Yo no uso la palabra reformar, porque en realidad eso no sería una reforma. Yo hablo de transformar, porque se le pueden hacer mejoras. Y eso no es porque esté mala, sino que porque efectivamente hay cosas que quedaron fuera y podríamos seguirlas conversando. A mí, por ejemplo, la participación ciudadana, la participación de los movimientos sociales, que fue una iniciativa que se peleó hasta el último momento, yo recuerdo que se cayó igual, es un pendiente. Es un pendiente. A mí me parece insuficiente la presencia solo de los partidos políticos para tomar decisiones que nos afectan a todos. Creo que el estándar para conformar a los partidos políticos también es bastante bajo. Coincido en que los movimientos sociales también deberíamos tener no algunos, sino que los mismos grados de exigencia, ya sea en el sentido de transparencia, en la manera en que se configuran los partidos políticos, pero todo eso debe cambiar en lo que es la estructura del poder, ¿no? Deberíamos tener nosotros como movimientos sociales participación directa y bueno, si tenemos que darnos alguna especie de estructura de organización, lo podemos hacer, creo yo, pero es cosa de que nos sentemos a conversarlo y no pensar que la única solución es que los partidos y movimientos puedan conseguir algo solo si se asocian a los partidos políticos o solo si se convierten en partidos políticos. Creo que esa es una manera muy inadecuada y corta, digamos, de ver la participación de la política ciudadana, creo yo. Sí. Bueno, en la norma sobre partidos políticos se rechazó, se cayó. Fue bien polémica esa votación. Fue bien. Lo recuerdo. Todo buena. Con emoción hasta el final. Y se rechazó todo el artículo sobre partidos políticos, organizaciones políticas se llamaba. Y por producto de que había un inciso que hablaba de la posibilidad de tener partidos regionales, organizaciones políticas de representación a nivel regional, se rechazó, porque ellos no querían que de manera regional pudiéramos organizarnos partidos políticos, cuyo único interés es proveer de liderazgos a nivel local, a nivel regional. Y eso tampoco se aceptó. Porque hay un temor de perder el poder, es tremendo. El poder, totalmente. Es tremendo, así que ahí hay harto que hacer y coincido absolutamente con lo que señalas porque efectivamente hay muchas cosas que vamos a poder de inmediato cambiar, o sea, una vez que se aprueba, si es que se puede aprobar esta Constitución, si se logra el apruebo, nosotros vamos a poder hacer algo que es bien
es bien bueno, que no sé si lo han visto ya como de manera más masiva, pero vamos a poder derogar leyes hacia atrás, cosa que en la Constitución no existe, porque hay una disposición transitoria que permite que por 4 años, solamente por 4 años, hasta que se instale el nuevo Congreso, se puedan derogar leyes a través de la iniciativa popular de derogación de ley. Hay que juntar firmas y todo, pero se puede hacer hacia atrás. Entonces, lo interesante es ver hacia atrás qué leyes son las que podríamos cambiar y eliminar, que hacia atrás y que no nos parecen, y dejarlo ahí a que la gente lo decida. Entonces se nos cayó el Isaac. Vamos a El esperar notero. cuando se nos cayó el notero que anda en la calle. Oye, qué interesante eso, que exista esa posibilidad, que bueno que tú también lo digas. Esa posibilidad está porque está en algún artículo o está en las normas Sí. transitorias. Mira, fue una tremenda discusión que nosotros tuvimos y fue una jugada, una ganada insospechada, debo decir. Yo estaba en esa comisión. En la Constitución actual, o sea, en la Constitución, la propuesta, se pueden derogar leyes, pero solamente las leyes que se produzcan en este nuevo Congreso. No se pueden derogar leyes hacia atrás. Eso es lo que dice en la Constitución, esta propuesta. Ya. Sin embargo, en la transitoria segunda, la disposición transitoria segunda, dice específicamente, en la segunda disposición transitoria, dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo 158 también procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad a esta, solo por los 4 años siguientes. Y es una disposición transitoria que nosotros ganamos porque tuvimos que ceder un montón de otras cosas también. Ahí hay un acuerdo político también. Pero se ganó eso y creo que es súper bueno. La gente Qué podría bien, empezar qué bien. a ver leyes hacia atrás, nefastas como la de pesca, por ejemplo, y podríamos juntar firmas para derogarla. Y tenemos estos 4 años y la iniciativa de derogación, tú presentas esa derogación, puedes derogar un inciso, una parte de un artículo o un artículo completo o varias leyes juntas. Y Oye, tú qué buena. presentas eso y tienes 6 meses para juntar las firmas. 180 días para juntar las firmas. Poder Qué ciudadano al fin. Sí, hay varias partes de esta propuesta en que existe el poder ciudadano, totalmente. Hay varias partes, que lo hablábamos ayer incluso con... ¿cómo se dice? Paola. Con Paola. Estábamos hablando Oye. ayer que justamente estas partes que existen donde hay poder ciudadano. Va a haber poder ciudadano, si es que sale cierto esta propuesta. Bueno. Isaac, dale. No, caen más goterones, está lloviendo ¡El notero! profusamente, se El me fue notero. la señal. No, está empezando a llover ya, así que bueno, ahí tenemos otra buena señal porque necesitamos agüita, necesitamos superar esta mega sequía. Oye, a propósito de todo esto, me gustaría que tú nos pudieras decir, a partir de tu experiencia personal, nos relataste ya una conversación con Monkeberg, y nos has relatado varias, digamos, episodios donde, por un lado, tratar de mantener las convicciones versus ceder, ¿no? Si tú haces como un paneo general, ¿tú sientes que en verdad lo que primó en la mayoría de quienes estaban ahí presentes fueron intenciones, por decirlo así, reales de conseguir acuerdos, de mantener cierta integridad, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, claro, hubieron voces distorsionando las votaciones en todo momento, y eso, y aquí va a ser una pregunta más puntual, y eso... ¿cómo se refleja en este cambio que hubo de la lista del pueblo a pueblo constituyente? Yo creo que eso también refleja una intención de hacer un
un cambio en el mismo proceso, dar una vuelta de tuerca y bueno, vamos otra vez y nos organizamos de una mejor forma, porque igual hay que decirlo, estamos hablando de personas nuevas en el ejercicio de la política, sin conocimientos, digámoslo así, de discusiones de este tipo, con toda la voluntad del mundo, pero obviamente eso les puede jugar en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo tú podrías describirnos esa parte, digamos, el crecimiento como ustedes, como ciudadanos políticos? Bueno, para nosotros lo dije al principio, un proceso de mucho aprendizaje, personal y político, y colectivo. Y una de las decisiones por las cuales terminamos como formando este colectivo, y los chiquillos después formaron otro colectivo, la Coordinadora Plurinacional, Popular y Plurinacional. Nosotras, cuando nos dimos cuenta que teníamos que tomar una decisión, queríamos ser incidentes, queríamos incidir, queríamos estar en las discusiones y cortar queque de alguna forma, y que recurrieran a nosotros también, o íbamos a estar en el borde, básicamente rechazando o torpedeando o diciendo no a todo, porque no era lo suficientemente transformador como quisiéramos. Y era una decisión muy dura, porque para eso hay que decir, si vamos a ir a sentarnos a la mesa, vamos a ir a ponernos a disposición, hay que perder. No la podéis ganar toda. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿En qué cosas podríamos terminar diciendo, ya sé que filo, esto no, ya filo, lo perdimos? ¿Qué cosas? Y eso es una tremenda discusión política muy profunda, que no fue fácil, de verdad no fue fácil. Y también tuvimos que tomar la decisión de cuál va a ser nuestra manera de dialogar con los otros colectivos. ¿Cómo nos vamos a sentar? ¿De qué forma? ¿Cómo van a ser nuestras palabras? ¿Cómo vamos a hablar en la interna? Y eso también empujó la decisión también de avanzar hacia un colectivo que pudiera sentar confianzas desde lo humano, desde lo político, desde nuestra historia común, sin conocernos, chiquillos, nosotros no nos conocíamos. Es gente que básicamente nosotros nos juntamos el 3 de julio, previo al domingo, y nos entregaron las credenciales, y ahí fue la primera vez que nos vimos en persona. Nos habíamos visto por Zoom, por la pandemia. Entonces, además de todas estas dificultades, teníamos que cachar si nos íbamos a llevar bien, si íbamos a confiar o no en el otro, y los equipos que se armaron detrás también. Entonces, todo eso juega cuando hay que decidir cómo y con quiénes vamos a trabajar y de qué manera vamos a trabajar. Y fue una conversación que creo yo muy fructífera, muy dura también, y que terminó por separar en dos grupos, la ex lista del pueblo, pero dos grupos que al final después nos dimos cuenta que seguimos teniendo muchas cosas afines. Recuerdo las últimas sesiones, acercarme a mis compañeros y les decía, siempre fuimos de la lista del pueblo y nos abrazábamos y nos reíamos, porque hay algo que se mantiene, pero en el camino obviamente que decidimos trabajar de otra forma. Eso. Bien. Oye, necesitamos oír esos relatos, ojalá que bueno, tengo mis críticas al proceso de comunicación de la CC, que son súper puntuales y no tienen nada que ver con empañar el proceso como tal, ¿no? Parece que van a proliferar estos libros hablándonos como desde dentro de la convención, ¿no? Ya creo que salieron como dos, ¿no? Y sería súper bueno. Sí, hay dos. ¿En serio? Sí, pues sí. Agustín Esquella ya sacó un libro sobre su experiencia desde dentro, desde dentro de la convención. Y no me acuerdo quién es el otro. Y yo supongo que van a proliferar los libros, ya sea de periodistas o de los mismos constituyentes que van a querer contarnos la interna, como se dice, ¿no? La interna. Claro, así que te agradecemos eso, así que sería como una primicia. No, y es bueno saberlo por esto mismo que estaba diciendo al principio yo. Mira, Loreto, para entrar un poco, hablar un poco sobre informarnos igual y ir informando a las personas,
y hay una parte del programa que se llama "Se dice que", no, esta la acabo de inventar, no, pero se dice que, o andan diciendo, vamos a ponerle andan diciendo por ahí, andan diciendo por ahí que el Estado se adueñará de las casas y no van a ser heredables, y también andan diciendo que, cierto, se pueden expropiar las propiedades, como si nada, así como llego y el Estado las va a expropiar. Entonces, bajo estas circunstancias que andan diciendo por ahí, existe el derecho a la vivienda, que es el artículo 51. ¿Qué nos puedes decir de lo que andan diciendo por ahí? Y obviamente del artículo 51, que, bueno, hay varios numerales, llega hasta el numeral 5, donde habla sobre este derecho a la vivienda. Sí, estaba buscando justamente el artículo para tenerlo acá a la vista. La verdad es que, pucha, ese tema ha sido súper bullado y una lástima cómo se ha tergiversado todo. Primero decir que la Constitución consagra el derecho a la propiedad. Y que al consagrar el derecho a la propiedad implica que las personas tienen acceso a tener sus cosas, y que la única manera de que alguien se las quite de forma legal es a través de la expropiación, cuyo método de actuar es muy similar al que existe hoy día, sino idéntico, en donde se debe hacer un pago previo a que el Estado te expropie algún bien. Generalmente esto se hace en casas y bienes inmuebles para hacer carreteras, puentes, construcciones que sean de interés público. Por lo tanto, lo que se hace es, el Estado se acerca y dice, por aquí va a pasar una carretera y estas son las 10 casas que vamos a tener que expropiar, y el Estado debe pagar previamente ese pago, ¿verdad? Y en la norma dice que debe ser el precio justo, y eso también un montón de gente empezó a hablar, que era el precio justo, y la Corte Suprema se ha pronunciado ya frente a estos dilemas, y el precio justo es el precio de mercado. Por lo tanto, si tú vas esto es un entramado de estructuras que se van combinando para darle sentido y coherencia. Entonces, si tú dices, ¿tenemos propiedad privada? Sí. Si alguien me la va a quitar, que es el Estado, ¿me tiene que pagar? Sí. ¿De qué manera? Previamente. ¿Y qué valor? El precio justo. ¿Y qué es el precio justo? El precio de mercado. Perfecto. Entonces, ahí hay una nebulosa que se va. Y lo segundo es que la vivienda digna es una de las principales luchas de cientos de familias, de miles de familias del país, agrupadas en un montón de comités de vivienda, de allegados, los que están esperando subsidios, que nunca salen, y que terminan entonces esperando 30 años, 40 años. Nosotros trabajamos esta norma con cientos de comités por la vivienda de todo el país, que nos ayudaron, y la verdad es que el corazón, el alma de esta norma viene de las organizaciones sociales. Es una norma muy bonita porque fue construida a partir de la comunicación colectiva, de la deliberación conjunta, de toda la gente que lleva décadas luchando por la vivienda en Chile, por arquitectos, por abogados y constituyentes y gente que está dentro de la convención. Entonces, a partir de eso fue que se empezó a trabajar y terminó quedando esta norma que dice que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Por qué no propia? Porque la verdad es que hoy día el Estado tiene muchas maneras de ayudar a que la gente tenga una vivienda digna. También existen subsidios para el arriendo, subsidios para el mejoramiento de la vivienda. Y asegurar solo la propiedad implicaba dejar fuera todos estos otros beneficios que van de la mano del derecho a una vivienda digna. Y obviamente que si te entregan una vivienda, esa vivienda, al entregártela, es propia. Y además vas a tener el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución. Me están llamando muy urgentemente, me han llamado 3 veces, voy a contestar y vuelvo, porque mi esposo no sé si habrá pasado algo. Entonces, ya, dale, por mientras nosotros conversamos con Isaac. Dale, ya, vale, sí. Bueno, qué bien que se pueda, Isaac. Oye, igual... te voy a confesar algo, ¿ah? Tú caché que ya andan
en las ruedas de comunicaciones ya andan buscando voceros del apruebo. Gente que pueda hablar, como dicen bien despectivamente, que pueda hablar de corrida y que se le entienda, ¿no? ¿Ya? Que me molesta muchísimo porque es como que de alguna manera es como un ninguneo a las personas en general y a los convencionales en general. Segundo, esta cosa de como, ay, pero busquemos las personas que no hagan tanto show, como que a los gritones dejémoslo afuera, no sé, como que quisieran crear una apariencia de, no sé, de que aquí no pasa nada, ¿cachai? O al contrario, es como esta es la forma y no otras. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar es empezar a invisibilizar y eh, a negar las formas de expresión que están dentro y que estuvieron dentro de la convención. Yo no digo que no digo que todo sea válido, pero creo que si queremos hacernos cargo de todas las voces, tenemos que escuchar a todas las personas, no importando si es que la ira, la rabia o la manera en que se expresan pudiera, no sé, pues, generar escozor. Pero, Hay que aprendernos a escuchar nomás y que luego se pero decante. tú hablas de los medios de comunicación que conocemos, ¿cierto? La tele, canales de televisión que al final tú te das cuenta siempre muestran lo mismo. Entonces, No, y de obviamente, personas, no, y de personas, ponte tú, que están a favor, voy a hablar específicamente de esto, las personas que están a favor del apruebo, que andan buscando voceros idóneos. mm, No ok, sé, ponte ya, tú, pero acabo de acabé de leer, leer ponte algo tú, alguien así. que, o sea, pero alguien propuso por ahí, lo estábamos discutiendo, a la Carolina Toá porque tuvo una presentación en un programa de televisión y habló bonito. Y sorry, la Carolina Toá se tragó el sapo ese de que la constitución, o sea, la convención constitucional fue, qué sé yo, intransigente y partisana, y que ojalá la política no se pareciera en nada a lo que se hizo en la CC, y era como, no, pues viejo, o sea, como, paren el ninguneo. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Esta onda de que Oye, todo tiene que ser terrible. correctito, que tiene que ser ordenadito, que tiene que estar bien dicho, que tiene que... No, 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 porque si queremos ponernos de acuerdo en algo, tenemos que primero aceptar las expresiones y la manera en que la gente propone cosas, por muy estúpidas o locas que fueran, Mm, era el espacio para decirlas, ¿cachai? Y esperar a que se decantara lo mejor. Pero partir cierto. ya diciendo que ojalá la CC, que ha sido por lejos la experiencia más democrática que ha vivido el país desde su inicio, porque sorry, o sea, no hemos tenido nunca ninguna de las constituciones que nos han regido han sido elaboradas por ciudadanos. Entonces, es la institución democrática que hemos tenido desde el inicio. Y que venga esta gente a ningunear, a basurear a los convencionales y a quienes votamos por los convencionales independientes. O sea, como se dice vulgarmente, bájense del pony, o sea, no, pues viejo, o sea, te puede no gustar, Sí. pero por primera vez pudimos ver caras distintas, opiniones distintas, maneras de abordar la Sí, realidad del país distinta y sentirnos todos representados. Entonces, paren un poquito eso de tragarse el sapo de la derecha, que todo esto fue malo desde el inicio, que no representa a nadie. Bueno, como que se olvidaron de, qué sé yo, de la votación de un 80% que quería una nueva constitución, un 80% que la quería electa democráticamente y no desde el Senado, ni mixta ni nada. Entonces, hay que estarlo recordando permanentemente porque yo creo que es una forma de invisibilizarnos a todos. Sí. Nos quieren invisibles, nos quieren que desaparezcamos nuevamente y eso no es, bueno, no solo no es lo correcto, es precisamente todo lo contrario a lo que queremos. Queremos que haya más voces, más gente y más representación. Nos exacto. equivoquemos o no, hayan formas que a algunas les desagraden o no, eso en realidad es secundario frente a lo principal, que es darle voz a las personas que no, que,
que hemos sido silenciadas durante tantas décadas, durante tantos años. Así que por ahí yo le estaba Oye, comentando, antes, Loreto, a la Dani, que antes, ya antes están empezando a de, elegir, disculpa, antes de ya seguir, estaban empezando a elegir voceras y voceros de la así, prueba. antes Ay, de la Así que seguir, sí, Carolina yo era la vocera. quiero ir saludando sí, ahí a algunos comentarios. Está Norma Camila 2011, dice, hola tía Loreto. Ay, sí, siempre me saludan. Sí. Está también, ay, espérame, Nicole, abogada Nicole Soto, también ahí saluda, dice hola. Y Carlitos que estaba comentando ahí hartas cosas que hemos ido hablando. Eh, y hartas personas también que se han ido conectando, ¿cierto? sí, saludo a todos. Saludo a todos. Una última cosa, Loreto, antes de seguir con esto, y ya estamos casi en la Tú hora serías también. nuestra vocera, tú serías vocera de la prueba, yo te quiero a ti hablando de la nueva constitución. Ay, qué No quiero a divertido. Carolina Toa, por ejemplo, te quiero a ti. Oh, el- Hay mucha gente muy valiosa del mundo independiente. Yo creo que sí hay mucha gente valiosa del mundo independiente, que liderazgos preciosos que salieron, de verdad. Que mujeres, sobre todo, porque seamos nosotras, pero yo siempre digo que si la convención no hubiese sido paritaria, hubiese sido mayoritariamente por hombres y por partidos políticos, se habrían buscado la manera de tener 2 años para hacer esto. O sea, nunca hubiesen resistido un año haciendo esto solo. No habría salido como salió y la fuerza de las mujeres fue cuática dentro, no solamente de las constituyentes, sino que las asesoras, las secretarias, siendo abogadas secretarias, que nos ayudaban. La verdad es que el mundo femenino ahí se notó el aguante de las mujeres, la rapidez con que salían las cosas, cuático. Y cómo se dialogaba de otra manera. Eh, Y sorry, no es antojadizo. Existen estudios que demuestran que la participación de mujeres en cualquier ámbito público mejora el rendimiento notablemente. Así que hasta si lo quieren ver por el lado de las ciencias, eso es así. Mujeres en el poder y las instituciones se vuelven más democráticas, más participativas y mucho más productivas inclusive. Entonces, sí. bienvenida a esta nueva revolución. Sí, los colectivos liderados casi siempre, el empuje, con todo el cariño, no sé si por ahí está un compañero que no se nos vaya a enojar, pero lo decían después los brindis, cosas que teníamos después, era como si la chiquilla, sí la llevaban y qué sé yo, con mucho cariño, pero claro, porque uno igual está acostumbrado muchas veces a llevar la casa, a liderar los espacios por necesidad, ¿cachai? Entonces uno tiene como ese ímpetu natural. Y por lo menos desde mi colectivo agradezco el respeto y la confianza que siempre tuvimos entre las cosas que nosotros defendíamos desde el mundo feminista. O sea, nunca hubo una duda de mis compañeros varones de que esto, por ejemplo, teníamos que apoyar los derechos sexuales y reproductivos, o si apoyábamos o no la educación sexual integral o la paridad, o sea, nadie nunca. O sea, un apoyo irrestricto, porque también entendían que sus compañeras estaban en las asambleas, en su familia, en sus electores y electoras. O sea, hay una conciencia muy profunda desde el mundo independiente, hablo por mi colectivo en particular, donde nuestros compañeros nos dejaron también liderar los espacios, nos acompañaban, pero nos dejaron así como que nos apropiáramos de los espacios. Y eso también es bonito, porque podrían no haber sido así, los egos podrían haber sido mucho más grandes y haberse dividido, no sé, colectivos feministas, habernos separatistas, ¿cachai? Y no fue así, no fue necesario. Oye, y en esa misma línea, Loreto, ¿tú crees que nosotros como ciudadanos que no participamos directamente, en un futuro vamos a poder ver eso reflejado en alguna forma en alguna reflexión en torno a la organización de los civiles, digámoslo así, de las personas comunes y corrientes, de los pobladores? A mí me parece eso que sería como una muy buena, un muy buen fruto, si se quiere, de esta convención constitucional, el que nosotros podamos recibir, digamos, de parte de ustedes luces sobre cómo la gente puede organizarse y debe organizarse en torno a las cosas que le interesan. Sí, sí. Eso sería súper positivo. ¿Tú sabes si
si algo de eso ha salido. No te quiero preguntar si el pueblo constituyente se quiere constituir en partido, porque en verdad no sé si le interesa, pero No, al menos sí de generar como una escuela política, si se es que no quiere. lo había ni pensado, estimado. Sería bello poderlo mirar. Creo Sí, que sí, o sea, acá hay un aprendizaje, de décadas, creo, en un año, ¿cachai? Y hay mucho que podemos transmitir. De hecho, perdón que nos alarguemos, no sé si nos iban a No, preguntar otra cosa, dale nomás, dale pero nomás. recuerdo que nos entrevistaron desde ONU Mujeres, dos chiquillas muy jóvenes de la Universidad de Cambridge, así como todo rimbombante, Yale, y ellas estaban interesadas, ¿cacha la bola que tenían? Ellas estaban haciendo un estudio de cómo nosotras las mujeres habíamos organizado los espacios dentro de la convención, y ellas querían, a partir de esas conversaciones, sacar como una batería de herramientas para entregarles a mujeres, para que ellas pudieran aplicar en sus espacios de organización política, ¿cachai? ¿viste? No Entonces estaba yo tan como perdido. que, ahora que tú lo dices, no lo había pensado. Y estamos Estaba ahí todavía, creo, perdida, está arriba de bien. estamos arriba del pony de la pelota, no sé, haciendo tantas cosas, En ¿cachai? el, Entonces no hemos tenido en el la tiempo de, rueda todavía ahí. sí, estamos ahí, va, ¿cachai? De hecho, yo no he descansado mucho, en verdad. Yo juraba que me iba a tomar una semana y me iba a olvidar, y no. O sea, como al otro día, oye, entrevista, que quiero juntar contigo, que mira, que acá, que hay que inscribir a los colectivos para pruebas. O sea, hay mil cosas que siguen pasando, entonces no nos hemos podido desconectar. Y yo soy una persona, la gente que por ahí, alguien me conozca está por ahí, soy bien, como que no me gusta soltar las cosas hasta que estén terminadas. Y en eso a veces he pecado un poco de meterme mucho en muchas cosas. Pero es como un ímpetu de la responsabilidad de que, bueno, nos vayan a cagar, ¿cachai? Entonces, hasta el último, como no soltemos esto nunca, ¿cachai? Y me metí El en 4 de septiembre transitoria. recién va a Sí, respirar a la Loreto. sí, porque de verdad No, uno no, no quiere que no, no, la no, no, no. caguen, po, ¿cachai? Que no te No, caguen, no, que no no, te quiten lo que te la corresponde. Y después sigue, pero ya La Loreto va a no lo va a respirar soltar hasta que sea bien sí, pero viejita y haya visto que las nietas, los nietos se hayan tomado todo, Ah, ahí recién va a sí, pensar en ahí que ahora me recién toca a mí va. descansar. pucha, Oye, no sé. Loreto, bueno, tú, yo creo que como profe ya después va a retomar tu, tus tareas ya de profesora, ¿cierto? Eh, y hablando de eso mismo de este profesorado, de la docencia, ¿qué, qué cambios en la educación se van a ver en esta propuesta constitucional? ¿Qué cambios? Muchísimo, yo me siento tan contenta y me emociona muchísimo el articulado de educación, yo creo que yo soy muy llorona, pero ahí a moco tendido llorando con educación, o sea, mal, así abrazada con la gente, así llorando, porque son el artículo 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, son 9 artículos bellísimos de educación que parten consagrando el derecho, estructurando qué entendemos por educación, habla sobre los fines y principios de la educación, habla sobre el, el deber ineludible del Estado para defender y apoyar la educación pública en todos sus niveles, desde preescolar, parvularia, dice, hasta la educación superior. Hay un deber que el Estado debe tener hacia la protección de la educación pública, con aportes basales. Habla también de que en cada región debe haber una universidad pública y algún centro de formación técnica de carácter técnico superior en todas las regiones. Habla sobre el deber primordial que tenemos las y los docentes, los profesores y profesoras, un reconocimiento mínimo a la labor docente. No porque yo sea profe, pero es la profesión más importante, es bellísima Por además. supuesto. Y Si no bueno, y así, hubieran pues. profe, no hubiera ningún profesional. Exactamente. Entonces, creo yo que el articulado todos estos artículos de educación tienen un montón de beneficios, profundiza mucho el ejercicio futuro de este derecho y permite además la participación democrática en los espacios de decisión de las comunidades educativas. Se hace cargo de la educación ambiental, de la educación sexual integral en el articulado de derechos sexuales y reproductivos, pero también está ahí. Entonces tenemos un montón de avances. Oye, ahí tenemos otro tema, tenemos que conversar sobre educación sexual integral.
porque ni siquiera habiéndose tocado el tema ya están hablando cabeza de pescado respecto de ese proyecto. Entonces, no sé si tú ya hablaste con la Dani, Loreto, pero sería interesante que quizás nos pudiera más adelante volver a acompañar y me Obvio, interesaría feliz. muchísimo, me interesaría muchísimo poder ligar ese punto, educación, la ESI, educación sexual integral, eh, no solo como proyecto, las implicancias, digamos, lo que abarca, porque abarca muchísimo, no solamente el tema de la educación en términos formales, sino que como concepto transversal respecto de los cuidados de la niñez, el respeto de los derechos de los niños y un montón de otras cosas que están involucradas, y sería súper, súper bueno que pudiéramos sentar a conversarnos de educación sexual integral. Yo feliz porque además fui corredactora de esa norma y me siento muy orgullosa de haber sido Genial. Perfecto. Entonces, corredactora ya de esa la norma. vamos a dejar pendiente ahí para los Sí, próximos, para las próximas. vale, Sí, sí, perfecto. solo para responderle, creo que hay un inciso que es, creo yo, la base de la educación, de esta transformación de la educación en Chile. Y me parece que es como muy importante, y me gustaría leerlo. Es solo 4 líneas. Dice, la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. O sea, pensar que la educación es muchísimo más que un adoctrinamiento que sucede en una sala de clases y que saca la educación y la libera y la posiciona en el real lugar que siempre debió tener, porque es un proceso de formación de toda la vida y que además habilita a que las personas puedan ejercer otros derechos. Por lo tanto, partimos de esa base entendiendo la educación. Me parece que es primordial profundizar en esto y darle muchas más vueltas, porque la educación nunca más debe ser entendida como un elemento de mera formación y adoctrinamiento, sino que nos hace crecer como país. Creo que si solo quedáramos con ese inciso, ya la educación en Chile sería distinta. Oye, ¿cuál es ese inciso? Precioso, Es el precioso, artículo precioso. 35, el segundo inciso. Es el primer artículo sobre educación, que es como el como que da con una varita mágica, crea la educación como la concepción Perfecto. que hay detrás. Y en verdad lo que tú dices, Loreto, o sea, nos habilita para los demás derechos, y eso es súper importante. Quizás no lo hemos notado porque entendemos la educación como la instrumentalización de las personas para el trabajo, solo el trabajo. Se desliga totalmente las capacidades reflexivas, filosóficas, artísticas Sí. y todas las otras componentes de lo que constituye la educación, y el volver a colocarla en el lugar que corresponde, que no es simplemente un apartado, debería ser como el centro de gravedad, digamos, de todo lo que hagamos como país. Si no lo entendemos así, vamos siempre como a limitar la educación. O sea, una empieza en la parvularia, pero seguimos hasta en la universidad y más allá, Y más. claro, Sí, y totalmente. atraviesa todo lo que podamos imaginar que podamos aspirar a ser como nación, como país, está atravesado por la educación, todo. Así. Así que me parece Qué muy lindo. A lindo mí me encantó saber que por fin, porque es así, por fin haya un derecho a la educación y estos artículos que hablan sobre todas estas cosas que podrían pasar, ¿cierto? Si igual esta propuesta constitucional fuera aprobada. Entonces, la verdad, aguante los profes. Igual soy profe Loreto, así que ahí estamos Aguante, dentro aguante, ahí. colega. Aguante los profes. Ahora estamos de vacaciones, así que estoy aprovechando a hacer los programas también ahí para poder informar también a las personas que vayan viendo estos videos. Así que, Loreto, te agradecemos. El tiempo ya estamos más que pasado, así que muy agradecida, muy agradecida. Espero que podamos repetirlo más adelante, con bien lo que decía Isaac, ¿cierto? Y poder hablar un poco más sobre esta educación sexual y reproductiva, así que te dejamos invitar para después. Ahí después nos comunicamos. Obvio. Sí. ¿Ya? Cuenten con Y eso. Yo muy, feliz muy, de muy hablar agradecida. de educación.
Sí, Feliz gracias de por la conocerte, invitación. Loreto, y desde el fondo de mi corazón, muchas gracias porque de verdad esto a mí me da vida, como se dice. De verdad que me da vida dentro de toda la em, dentro de toda la maraña de distorsión, de malas intenciones. Es gratificante y es esperanzador escuchar a gente como tú que estuvo ahí y que nos representó muy bien y que además está consciente de que esto no para, estamos recién empezando y tenemos que seguir. Así que muchísimas gracias, Loreto. Sí, muchas gracias a ustedes y cuando necesiten de verdad, cuenten conmigo. Para mí es muy importante participar de todos los espacios que más podamos Ujú. y a leer normas, a leer las normas, a explicarlas, a contar detalles sabrosos también, porque qué pasó detrás, cómo lo hicieron, ¿por qué no? Si, creo que hay pasamos tan colados, tantas cosas, que lo decía un compañero ayer en una entrevista que estábamos, me decía, lo que le falta a esta cuestión es épica, que nos cuenten cómo Sí, fue que pasó. Oye, pero es que no es que de repente ustedes dijeron, de derecho sexual y reproductivo, hay toda una cuestión detrás, organizaciones, conversaciones, necesidades, ¿cachai? Y la ética, la humanización de estas normas está también en lo que podamos contar y podamos decir abiertamente cómo fue y cómo lo vivimos nosotras y nosotros. Yo feliz de poder participar otra vez. Un abrazo. Muchas gracias. gracias, Loreto. Nos estamos viendo. Mañana estamos con el Oiga Profe, con Luis Catalán. Ahí también vamos a estar hablando de educación. Así Buenísimo. que va a estar súper bueno. Y después ya la próxima semana vienen, vamos a estar con los concejales y después con unos chicos del PTR, del Partido Trabajo Revolucionario, que ahí ellos tienen como otra mirada más crítica, ¿cierto? Y que igual va a estar buena esa conversación. Así que eso, El domingo conversamos de plurinacionalidad en nuestro taller y vamos a ver si es que la persona que nos va a ayudar en ese taller se va a comprometer también para tener una charla aquí en el Con Todo Sino Pa' Qué, hablando de Buenísimo. plurinacionalidad. Muy importante ahí. bien. Gracias, Loreto. Chao, Isaac. Nos vemos para la Chao, Chao, un próxima. chao. abrazo, Chao, chao. gusto. Chao, Abrazos. chao. Un gusto.